Oramos, Padre Amén. amado, Dios de las misericordias, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tenemos, Señor, de escudriñar, de profundizar en tu palabra, Señor amado, esa palabra que nos da la vida, Señor amado, esa palabra que es luz, Señor, a nuestro camino, lumbrera, Señor amado, de la gloria, que nos ayuda a entender, Padre de la gloria, muchas cosas ocultas, Señor amado, que antes no entendíamos, Señor. Gracias porque un día, Señor, alumbraste nuestras vidas, Señor. Nos trajiste, Señor amado de la gloria, a tus caminos, Padre de la gloria, y hemos entendido y aprendido que, Señor, mientras más, Señor, escudriñamos tu palabra, más te conocemos, y obviamente, Señor, algo se produce en nuestras vidas. El amor, Señor, crece, Padre, porque ¿cómo vamos a amar a alguien que no conocemos, Señor amado? Por eso es lo importante, Señor amado, el buscar, el saber más de ti, Señor, y conocer tu gloria a través de tu palabra, Señor, entender que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Padre, que eres inmutable, como muchas veces lo han enseñado los hermanos, los pastores en este instituto, Señor amado, que eres, Señor, insondeable, Padre, que tu amor es eterno, Señor, y Padre, a veces incomprensible, Señor, para el género humano, Señor, para nuestras capacidades, para nuestras limitaciones, Señor, pero gracias te damos, Padre, porque tenemos este honor de poder estar acá, Señor. Sabemos que, Señor, la gran falla, Señor, de tu iglesia en estos tiempos es la falta de conocimiento, Señor. Padre, por eso, por el temor que tenemos, Señor, y el amor, Padre de la gloria, sabemos que tenemos que capacitarnos, no, Señor, a lo mejor para ser mejores que otros, sino para poder servirte de mejor manera, Padre. Gracias por los pastores, gracias, Señor amado, por los hermanos, gracias por los maestros que han dedicado tiempo, Señor amado, a prepararse para preparar a otros, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has puesto en nuestro camino. Pedimos que abra nuestro entendimiento, Señor amado. Pedimos que nos una en un solo espíritu, Padre, para poder, Señor, apercibir, Señor amado, de lo que tú vas a hablar el día de hoy. Padre, porque no es palabra de hombre, sino es palabra divina, Señor amado, que sin duda cambia nuestras vidas y nos ayudará, Señor amado, a caminar mejor y a servir mejor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos entonces a compartir la quinta clase de Teología Sistemática. Ok, comencemos entonces, siendo ya las 20 con 10 minutos más o menos, ¿cierto? Damos comienzo a esta clase número 5 de Teología Sistemática. Así que comencemos ya. ¿Cuál es el propósito de esta clase, hermano? Es motivar a usted como estudiante a conocer al Dios incomprensible pero conocible. ¿Cuál es el objetivo de esta lección en particular? Que el estudiante sea capaz de diferenciar los atributos de Dios incomunicables y comunicables. Ese es el objetivo de esta lección. Las tareas a realizar, bueno, estas son para la próxima semana, ¿ok? Había una tarea para esta semana, pero yo les di plazo hasta el viernes, ¿correcto? Y esta es para la próxima semana. ¿Cuál es? Lea esos 4 versículos y conteste esas 3 preguntas. Dos preguntas. ¿Cómo aplicas este atributo del cual participas en tu vida? Pero tiene que leer usted los textos. ¿Piensas que sabiduría es igual a inteligencia? Piensa en un agricultor cristiano y en un erudito de la ciencia no cristiano. Entonces, en base a esos textos, usted contesta esas 2 preguntas. ¿Cuál es el resultado que nosotros esperamos en estas clases de teología propia? Recuerde que teología propia es una rama, ¿cierto?, de la teología sistemática. Es, primero, conocer los atributos, los atributos de Dios, conocer los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Bien, el marco teórico ya lo conocemos, lo vamos a pasar. Los atributos de Dios, vamos a ver, ¿cierto? Y algo muy pequeñito respecto a los atributos. Permítanme un segundo. Ahí sí. Mire, ninguna de las perfecciones divinas, decía Berkov, es comunicable en la infinita perfección, ¿cierto?, que se encuentra en Dios. Pero al mismo tiempo, dice Berkov, existen débiles rasgos
en el hombre, es decir, en nosotros, hasta de aquellos atributos de Dios que llamamos incomunicables. Hay ciertos rasgos en nosotros, hermanos, que nos hacen ver que los atributos incomunicables están en nosotros. Hemos visto desde el comienzo de clase, ¿cierto?, los atributos de Dios. Hemos visto sus cualidades o sus perfecciones. Mi hermano David, disculpe que lo moleste. Mire, me sale, no escucho nada de la clase. Y me dice su altavoz no funciona, compruebe su conexión o use un altavoz diferente. Ahí sí. Ahí apagué el micrófono. Bien, entonces, ¿me escuchan bien, cierto? Sí. Ya, perfecto. Continúo. Bien, hermano Alejandro. Ok, entonces, los atributos de Dios son cualidades o perfecciones que descubrimos en Dios. Y sin lugar a duda constituyen la esencia de Dios. Hemos mencionado acerca de los atributos incomunicables de Dios y hemos visto estas últimas dos clases esas características. Ahora, los atributos incomunicables son la infinita perfección de su ser divino que nos revelan quién es Dios. Este Dios que a veces es incomprensible, pero que sí se da a conocer. Y a través de estos atributos, por medio de ellos, indudablemente, le conocemos en su esencia, nos acercamos a su naturaleza, a su corazón, como Padre, como Dios. ¿Okay? Así que Berkos, ya leí lo que Berkos nos menciona. Él dice, los atributos de Dios son las perfecciones que son reveladas del ser divino en las Escrituras, o que son visiblemente puestos de manifiesto por Dios en las obras de su creación, providencia y redención. Fíjese que el estudio de los atributos incomunicables nos permiten conocer más a Dios. Ya decía nuestro hermano David, ¿cierto? Él ha conocido a este Dios incomprensible, pero que se da a conocer, y nos permite acercarnos al Curios, al Señor. Sus atributos muestran sus virtudes y excelencia divina. Job dice algo que me llama la atención. Él hace una pregunta respecto a esto. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Por favor, apaguen el micrófono. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Dice Job. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar, nos dice Job, capítulo 11, versos 7 y 9. Atributos comunicables, ya hemos visto todos los atributos incomunicables y ahora, cierto, nos corresponde ver los atributos comunicables. Voy a hacer una pregunta, un punto base, y la verdad, un punto base que me la conteste. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre los atributos incomunicables y los atributos comunicables? Hermana Elizabeth, por favor, adelante. Ya. Saludos a todos. Los atributos incomunicables son esos atributos que Dios tiene y que no los puede comunicar al ser humano. Y los comunicables son los que sí los puede comunicar al ser humano. Como por ejemplo el amor, la justicia, la misericordia, esos son comunicables. Pero usted dijo que no puede o no quiere. Bueno, en tal caso no quiere, ¿no? Que hay diferencia entre poder y querer. Sí, es verdad, es verdad. Ya, eso es, muy bien. Tiene su punto base, entonces para el examen final, por favor, cóbreme el punto base. Ya comenzó con un 1 al menos. Ya, sigamos. Muy bien. Ya. ¿Qué son entonces los atributos comunicables? ¿Cierto? Estos atributos son aquellos que, como decía nuestra hermana Elizabeth, que no se comparten con las criaturas, yo me equivoqué. Son los atributos que se comparten con la criatura. Son su infinitud. Perdón, yo escribí mal acá. Los atributos son aquellos que no se comparten. Esta es la definición de atributo incomunicable, perdón. Bueno,
se las doy yo. Los atributos comunicables, como decía nuestra hermana Elizabeth, permiten al creyente tener una relación de amor con el Creador, entender más de cerca el corazón del Padre. Este atributo comunicable o los atributos comunicables es una forma en que el creyente experimenta comunión con la naturaleza divina. El apóstol San Pedro en el capítulo 1, verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, ¿por qué? ¿Por qué cosas? Por esas cosas preciosas que nos ha dado, por ellas llegaseis, dice, a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos dice el apóstol San Pedro? Que Él nos ha dado todo lo necesario para conocerle, para tener una vida piadosa, es decir, para tener una comunicación perfecta a través de los atributos comunicables que Él, valga la redundancia, comunica. Pablo ahí en Efesios 5:1 dice: por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio con olor fragante a Dios. Él dice que seamos imitadores. ¿Imitadores de qué? Imitadores de Cristo. Y nosotros vemos en Cristo todos los atributos comunicables. Él quiere que nosotros seamos personas que experimentan el amor, que lo dispensan a los demás. Dios es un Dios de gracia y Dios quiere que nosotros dispensemos la gracia. Dios es un Dios justo y Él quiere que nosotros seamos personas justas. Esa es la idea del apóstol San Pablo ahí en Efesios 5:1. Pablo le pide al creyente que imite a Dios. Podemos imitar a Dios solo si hay ciertas cosas de Dios que somos capaces de reflejar. Este texto de Efesios 5 asume que Dios posee ciertos atributos que son comunicables, es decir, atributos que somos capaces de poseer y de manifestar. Continuamos. Los atributos comunicables divide los atributos de Dios en 5 categorías principales, según los teólogos. Menciona cada atributo individual bajo cada categoría como sigue. Son 5 categorías, ahí hay 3 y aquí hay 2 más. Hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a intentar ver estos 2, los atributos que describen al ser de Dios. Vamos a ver su espiritualidad y su invisibilidad, porque Dios es invisible. Y vamos a ver los atributos intelectuales, el conocimiento de Dios o su omnisciencia, hasta dónde abarca el conocimiento de Dios, qué pasa con la presencia. Oye, ¿sí te acuerdas usted o no? Vale, ya están llamando. Llamada. Disculpe. ¿Qué pasa entonces con la presencia de Dios? Vamos a ver eso tan debatible, ¿cierto? Ahí hay una corriente doctrinal, ¿cierto?, que no compartimos, que tiene que ver con que Dios, dentro de su conocimiento o su preconocimiento, él dicen estos hermanos en Cristo, dicen que Dios elige a las personas sabiendo que esas personas en el futuro tomaron la decisión por Cristo. Y eso es, lo vamos a explicar más adelante, eso es agregarle a la sola gracia el efecto de la elección personal, es decir, la obra. Y eso es, a todas luces bíblicas, no diría herejía, sino que, para mi juicio, una falsa doctrina. Entonces vamos a ver los atributos intelectuales, el conocimiento, su sabiduría y su veracidad y fidelidad. Luego tenemos, perdón. Hermano Alejandro, hermano Germán Pérez puede mutear su micrófono, por favor. Yo se lo muteo, ahí está, listo. Ya, ok, gracias, David. ¿No hay ningún micrófono más abierto? Ya, perfecto. Con mi computadora, así que te puedo ayudar a hacerlo. Vale. Ya, ahí estamos. Entonces, luego, la tercera categoría son los atributos morales. Sin duda, estos atributos
son también parte nuestra. Bondad, Dios extremadamente bondadoso, Él es amor, Él es misericordioso. Dentro de la misericordia está la gracia y su paciencia. Sin duda, la santidad de Dios Él nos comparte su santidad, y por eso que dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Él es un Dios de paz, ¿cierto? Y quiere que nosotros también seamos agentes de paz. Él es un hombre justo. Dios es un Dios de justicia o rectitud, y quiere que nosotros seamos iguales. Dios es celoso, y nosotros debemos ser celosos. ¿Pero celoso con qué? No celar a nuestra esposa, no. Él quiere que nosotros seamos celosos de la santidad, celosos de su palabra, celosos de la sana doctrina. Él es un Dios de ira, claro que sí, y Dios comunica, ¿cierto?, esta característica, y quiere que nosotros nos airemos con aquellos que ofenden la santidad de Dios, en cierto sentido. Luego tenemos los atributos de propósito, que son la voluntad, la libertad y la omnipotencia. Es decir, vamos a descubrir por qué Dios es soberano, ¿ya? Los atributos sumarios, dicen los teólogos, su perfección, su bienaventuranza, su belleza y su gloria. Debido a que debemos imitar en la vida los atributos comunicables de Dios, hermanos, cada una de estas secciones incluirá una breve explicación de la manera en que debemos imitar el atributo en cuestión que estemos analizando. Veamos el primero de ellos, que es los atributos que describen el ser de Dios. Primero, la espiritualidad de Dios y su invisibilidad. El atributo de la espiritualidad, hermanos, define como aquella perfección divina, ¿cierto? Por medio de la cual Él, es decir, Dios, en una manera completamente única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. La espiritualidad de Dios consiste en que Él es espíritu. La Biblia no proporciona una definición de Dios. Esto queda definido por la palabra del mismo Señor Jesús, Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por medio de la enseñanza de la espiritualidad de Dios, la teología insiste en el hecho de que Dios tiene un ser real, enteramente original y sin distintos del mundo, y que este ser, es decir, Dios, es verdadero, real e inmaterial, invisible y sin composición o extensión. Esto es lo que dice Berkov respecto a la espiritualidad de Dios. Fíjense que la espiritualidad es un mecanismo para combatir la idolatría o la búsqueda de la adoración en la naturaleza. 1 Timoteo 6, versos 15 y 16 nos dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, dice Pablo a Timoteo. Por lo tanto, que Dios sea espiritual y a su vez invisible significa que nadie ha visto a Dios. Nosotros vemos en las manifestaciones, vamos a ver un poquito más de eso más adelante, vemos Dios se manifiesta en cierta forma para que nosotros podamos entender, ¿cierto?, a este Dios. Su invisibilidad. Esto implica que Dios es invisible. Lo leíamos lo que Pablo le dice a Timoteo. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Obviamente algunas personas en la historia han visto a Dios, ¿cierto? La Biblia dice que alguien ha visto a Dios, pero ¿realmente ha visto a Dios? La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, nos dice Éxodo 33:11. Moisés, Aarón, Nabat, Abiú y los 70 de los ancianos de Israel vieron a Dios. Leamos Éxodo, ¿cierto? 24. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había dejado de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Además, todos los que vieron a Jesús, vieron a Dios. Jesús le dijo: tanto tiempo, hace una pregunta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, le dice a Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú? Muéstranos al Padre y yo te mostraré al Hijo, dice Juan 14:9. Pero cuando hablamos nosotros de que estos personajes vieron a Dios, debemos tratar de intentar, los teólogos tratan de explicar esto de ver a Dios, pero por otro lado la Biblia dice que Dios es invisible y no se puede ver. En contraste con el panteísmo, ¿no? El panteísmo es la creencia de muchos dioses, el cual enseña que Dios es cada cosa y cada cosa es Dios, ¿ve? Y también es en contraste con los que dicen que hay alguna fuerza impersonal que controla todo. La Biblia nos enseña claramente que Dios es persona. Aunque Dios es diferente de cualquier otro, todavía es persona. ¿Qué significa que Dios es persona? Para que nosotros lo podamos entender. Como persona tiene intelecto, como persona tiene sensibilidad y emociones, como persona tiene voluntad, como persona tiene moralidad, como persona Dios se relaciona con otras personas. Las personas de la Trinidad se relacionan con nosotros. Cuando la Biblia se refiere a Dios siempre usa pronombres personales. Además de todos los pasajes que indican que Él es persona, también tanto su nombre como sus obras demuestran su personalidad. Y aquí voy a tratar de explicar un poco los antropomorfismos y los antropopáticos, que son dos palabras que son medio extrañas, pero si alguno, espero darlas a conocer. ¿Qué es el antropomórficas y antropopáticas? Ese es más fácil. Bueno, son dos palabras en el griego compuestas. Una es antropo, humano, y morfo, forma, es decir, forma humana. Y la otra es antropo, forma, y popopática es emociones, formas de emociones. Eso es lo que ellos vieron. Eso es lo que han visto, ¿cierto? Todos los que menciona la Biblia, que vieron de cierta manera a Dios, y se explica de esa manera. Dios se manifiesta a través de formas humanas, la mano de Dios, la espalda de Dios, los pies de Dios. No es que Dios tenga espalda, no es que Dios tenga pie, no es que Dios tenga... No, Dios no tiene una figura humana, pero para poder entender y tratar, ¿cierto?, lo posible de acercarse a la imagen, ¿cierto? Dios, ¿cierto? Los teólogos han hablado de esta antropomorfo o antropopática. ¿Qué es? Es la atribución de características humanas a cosas no humanas. Dios indudablemente no es humano, pero para poder entenderlo tratamos de ponerle ciertas características. Los antropomorfismos bíblicos se utilizan principalmente en referencia a Dios, que no es visible ni humano. También se utiliza para asignar características humanas a los ángeles, a Satanás y demonios. Ahí están los textos que ustedes después lo pueden repasar en casa. El mal también está personificado, descrito con matar y continuar. Las cualidades humanas rara vez se atribuyen a los animales. Los antropomorfismos se basan en el lenguaje figurativo para decir lo que no se puede decir de otra manera. Es decir, la identidad de Dios es como Él es conocido para sí mismo. El uso de terminología humana para hablar de Dios es necesario cuando nosotros, en nuestras limitaciones, recuerden que somos seres limitados, tratamos de entender, de comprender a Dios, que nos cuesta. Sí estamos conociendo lo que es distinto. Por lo tanto, deseamos expresar verdades sobre la divinidad que, por su naturaleza, no pueden ser descritas o conocidas. Los antropomorfismos que usted va a encontrar, por favor, si se da el tiempo, aquí va a encontrar muchos antropomorfismos, ¿ok? Y aquí va a encontrar algunas características de estos antropomorfismos, ¿ok? Sigamos. Bien, ahora nos corresponde ver cuál es la idea de haberle explicado yo esto. Si bien es cierto, dije yo acá que Dios es invisible, ya su invisibilidad, ¿ok? Permítanme, aquí hay un punto de base, ahí está. Su invisibilidad, y decimos que Dios es invisible, pero ¿cómo entendemos
que estos pasajes, o este pasaje en particular, dice que estos personajes bíblicos vieron al Dios de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿cómo explicamos eso? Porque un inconverso nos puede preguntar cómo. Tú me dices que Dios es invisible, pero aquí yo estoy leyendo que vieron a Dios. ¿Ok? Entonces usted tiene que explicarle que existe en teología dos palabras que son necesarias ya de explicar, y son esas dos: antropomorfismo y antropopático, es decir, formas humanas que Dios experimenta o da a revelar en su palabra para que podamos entenderlo, y antropopáticas son las emociones de Dios que son necesarias entenderlo. Por ejemplo, una emoción, el amor. Dios manifiesta su amor, eso es antropopático. Él nos está revelando una característica esencial que nosotros conocemos como el amor. No sé si explico estas dos palabras que son un poquito difícil de decirlas, ¿ok? Pero cuando ustedes lean esto con mayor detención en su casita, ¿cierto? Van a entender que los antropomorfismos se basan en el lenguaje figurativo, como decía adelante, para decir lo que no se puede decir de otra manera, ¿ok? Es decir, hermanos, la identidad de Dios es como Él es conocido para sí mismo. Ya sigamos viendo. Ahí sí. Ahora, los atributos intelectuales, el conocimiento de Dios. Se llama así a aquella perfección divina, por lo cual Dios se conoce a sí mismo y a todas las cosas actuales y posibles. Dios no tiene dicho conocimiento de nada ni nadie exterior. Berkhof, ¿cierto?, define el conocimiento de Dios como aquella perfección divina por medio de la cual, ojo, dice Berkhof, Dios es una manera completamente única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. Este conocimiento, ¿ya? Este es conocido, comúnmente como su omnisciencia. Dios conoce todas las cosas presentes y futuras. Dicho conocimiento es perfecto, hermano, es perfecto, simultáneo y no sucesivo, de manera que Él ve todas las cosas en su totalidad y no poco a poco. No como nosotros vamos conociendo poco a poco las cosas, no, Él ya tiene conocimiento de todo lo que sucede en el universo. Él tiene conocimiento de todo lo que le sucede a cada uno de nosotros. Él tiene conocimiento de lo que va a suceder en la historia. Dios tiene conocimiento de cada hecho, cada circunstancia, cada evento que sucede en el universo. Dios ya tiene conocimiento. ¿Ok? Entonces, el conocimiento de Dios no solo es perfecto en su clase, sino también en su alcance. Y aquí me voy a detener un poquitito. Se llama omnisciencia porque lo abarca todo. Para lograr la debida estimación de su alcance tenemos que particularizar del modo siguiente. Dios se conoce, sí, y conoce en sí mismo todas las cosas que provienen de Él, es decir, un conocimiento interno. Dios se conoce a sí mismo, nos conoce a nosotros, sabe de lo que somos capaces de hacer. Por eso no retira de la humanidad su gracia común, porque sabe de que somos capaces. ¿Ok? Conoce todas las cosas tal como están aconteciendo. Conoce el pasado, el presente y el futuro, y las cosas a las cuales el entendimiento del hombre no pueden penetrar. Dios conoce lo más profundo de esta tierra. Él conoce lo infinito que es el universo. Él puede a la vez estar aquí y estar en el extremo más increíble o conocible para el ojo humano. Ahí está Dios. Dios conoce todo, absolutamente todo. Ve, no como ve el hombre que tan solo observa las manifestaciones externas de la vida. Yo solo puedo observar lo que veo alrededor. Yo solo tengo conocimiento de lo que puedo entrar a mi cabecita y tratar de grabármelo. No. Yo no puedo penetrar en las mentes de los demás. Recuerden, y aquí siempre uso esta frase, no somos dueños de las conciencias de nadie, sino que Dios penetra hasta las honduras del corazón humano. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el conocimiento de Dios! Ahora, ¿cuál es el propósito de su conocimiento?
¿Llevar a las personas a poseer la vida eterna? Sin duda que sí. El primer propósito del conocimiento de Dios es que nosotros conozcamos, ¿cierto?, cuál es nuestra condición en Cristo, cómo nosotros estábamos caídos radicalmente del pecado, de su presencia, y qué necesitábamos para llegar a tener y poseer la vida eterna. Claro que eso nos damos cuenta cuando ya estamos dentro de la familia. También nuestro propósito es promover el crecimiento cristiano, ¿cierto? A través de las Escrituras, Dios va revelando las doctrinas necesarias, la forma en que nosotros nos podemos relacionar con Dios, la forma en que nos podemos, en que debemos relacionarnos con el otro, con mi esposa, con mis hijos. De esa manera nosotros vamos creciendo. Por lo tanto, el segundo propósito del conocimiento de Dios es promover el crecimiento cristiano, con conocimiento doctrinal y con un estilo de vida perceptivo. Tercer propósito, advertir acerca del juicio venidero. Claro que sí, pues. Dios revela en su revelación especial, pero también en su revelación general, Dios revela lo que le va a suceder a la humanidad, aquella que ha decidido voluntariamente, dentro de su libertad. Recuerde que somos seres volitivos, no somos títeres, por lo tanto, dentro de esa capacidad humana que tiene el hombre de elegir, a excepción de elegir a Dios, eso lo vamos a ver en soteriología, el hombre tiene la capacidad de elegir lo que quiera, somos seres volitivos. En esa capacidad el hombre puede acercarse al conocimiento y ver que va a venir un juicio sobre la humanidad. Y el cuarto propósito del conocimiento de Dios es que generar adoración verdadera a Él mismo. ¿Okay? Me gustaría leer ese pasaje de Romanos 11, que es una doxología preciosísima sobre Dios mismo. Romanos capítulo 11, verso 33. Fíjese lo profundo de esto. 33 al 36. Mire lo que dice esta gran doxología. Dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una gran doxología. Por lo tanto, el cuarto propósito es generar adoración verdadera a Dios. En resumidas cuentas, hermanos, el conocimiento de Dios, de todo otro conocimiento en el que el hombre solo puede tener este conocimiento hasta el punto en que Dios lo revele. Si Dios no hubiera iniciado la revelación de sí mismo a través de las Escrituras, sin duda no habría forma de que el hombre le conociera a Él. Por lo tanto, el ser humano tiene que ponerse bajo Dios, bajo su manto de protección, que es el objeto de su conocimiento, ponerse bajo, ¿cierto?, el alero de nuestro Dios. En otros empeños eruditos, el ser humano a menudo se coloca a sí mismo sobre el objeto de su investigación, pero no es así en el estudio de Dios. Conversaba hoy día con un hermano de Calama y me mandó una predicación de valga la redundancia, de un predicador de la superfe, del decláralo y decrétalo. Yo estaba muy maravillado con eso. Yo le dije, wow, perdóneme, pero lo escuché una hora y le di mi impresión sobre esa lamentablemente falsa doctrina. Y me di cuenta, ¿cierto? Y él se dio cuenta a través de lo que yo le explicaba, de que no conocía a Dios. Bien. Un conocimiento de personas y circunstancias antes de que existan es uno de los atributos divinos de Dios por el cual le son conocidas las personas y determinados los eventos por adelantado. Esto me lo voy a saltar y a esto quiero llegar aquí. Mire, déjenme buscar el texto que quiero compartir con ustedes. Estos textos están hablando del conocimiento previo del Dios. Mire, fíjese Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. El verbo relacionado proginosko se traduce variamente antes conoció, desde antes nos conoció Dios en el fondo. Este es, 1 Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. 2 Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolos de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hay otro pasaje que creo que lo puse acá, que quería compartirlo con ustedes. No está acá. Ya. Preguntas, algún comentario hasta aquí. Hermana Elizabeth, por favor. Con relación a los términos antropomorfo y antropopático. Estas son formas de ver a Dios. Sí. Cristo Jesús, Dios se dio a conocer a través de Cristo Jesús. Uh-huh. También podemos decir que Cristo Jesús fue una forma antropomorfa y a la misma vez antropopática. No necesariamente. Nosotros vemos también algunas formas cristológicas, o sea, Cristo, ¿cómo es el término? ¿Cristofanía? Cristofonía, muy bien, gracias. Vimos cristofonía en todo el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que lo que Cristo da a revelar es el carácter de Dios. Eso es lo que Dios da, en el fondo da a revelar el carácter de Dios. Eso es lo que Cristo hace. No es que Cristo haya dado a conocer o a revelar la forma de Dios. ¿Me entiende? Eso es lo que le puedo contestar. No sé si le suplo su consulta. Si no, la puedo investigar un poquitito más. ¿Alguna otra pregunta? Que si no, continuamos entonces. Ok, continuamos. No, yo. Por favor. ¿Quién dijo yo? Yo, Valentina. Ya, por favor, adelante. Sí, lo que pasa es que estoy con mi esposo, estábamos conversando y hablábamos sobre lo que estaba explicando, lo que comentó la hermana, que no recuerdo bien el nombre de los términos, ¿ya? Pero, a ver, mi pregunta es la siguiente, si obviamente el Señor no es una persona, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué el Señor dice en Génesis 1 que cuando dice entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza? Primero, ¿a quién le habla? Entonces, ¿cómo hace referencia a esto? Habla entonces de los atributos internos, por así decirlo, no de la imagen externa, no sé cómo preguntarlo específicamente, o cómo me lo podría plantear. Voy a tratar de explicárselo. Está en Génesis capítulo 1, versículo 26. 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, bueno, indudablemente está hablando, acuérdense de la economía de la Trinidad, que lo vamos a ver después de soteriología, la economía de la Trinidad, ¿ok? Aquí indudablemente estaba hablando la Trinidad divina, ¿ok? Estaban hablando entre ellos, dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, bla, 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 empezarlo. Uh-huh. El escritor de Génesis, que fue Moisés, da a entender de que Dios lo que deposita en la mente de ese hombre que él creó fue una imagen moral, una imagen espiritual, una imagen emocional de Dios. No transmite cierto, ¿cómo se lo puedo explicar? Pero en el fondo eso es lo que Dios transmite cuando le da el aliento de vida. Somos hechos a una imagen moral, a una imagen espiritual y a una imagen moral, como le comentaba. Eso, no sé si le satisfago. No hablan, o sea, no hace referencia a una imagen física. Física, exacto. No. Recuerde que más adelante, ¿cierto? El apóstol San Pablo dice que Dios es invisible, que no lo podemos dar a ver, no lo podemos ver. Por eso que los teólogos, con estas dos palabras que tratamos de explicar, intentan, ¿cierto?, dar a conocer la forma de Dios y las emociones de Dios.
Lo que hace ahí el autor de Génesis, que fue Moisés, el Espíritu Santo le transmite de que qué es lo que Dios, cómo somos creados a una imagen espiritual, a una imagen moral y a una imagen, no me acuerdo, espiritual, moral y a una imagen racional. Por eso que somos distintos a los animales. Es decir, podemos pensar, tenemos un espíritu, indudablemente que ese espíritu, a tiro voy contigo, David, a una imagen racional, por algo podemos pensar, somos distintos a los animales, a una imagen espiritual, es decir, ese espíritu se conecta con él, y a una imagen moral, por algo nos diferencia de los animales, que nosotros sabemos que matar es malo, por ejemplo. No sé si le contesto su pregunta, hermana Valentina. Sí, es que como estoy con mi esposo me va conversando y me va como metiendo más dudas, po. Pero por favor, para eso estamos. ¿Cómo está, hermano? Mi nombre es Sebastián. Hola, Sebastián, ¿cómo estás tú? Si el Señor a nosotros nos dijo su voz como a su semejanza, tenemos lo mismo que el Señor cuando nos formó. ¿Por qué entonces el hombre tomó la decisión de comer el fruto prohibido y alejarse de Dios, siendo que él estaba tan cerca con Dios? Su comunión era de muy cercanía de lo que Adán con el Señor. Si somos igual y semejanza a él, es decir, que nosotros teníamos la misma forma de pensar casi de Dios, y teníamos la misma forma de llevar la comunión de Dios con el hombre. Pero puntualmente, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, si somos tan... El Señor ahí dice que somos tan semejantes a Dios, ¿por qué entonces el hombre tomó la decisión de alejarse de Dios en el momento de que tenía el fruto prohibido? Teniendo la entendí. En la medida que te vaya contestando, tú me dices está bien o le agregas otra pregunta. Mira, okay. Fuimos hechos a una imagen racional, espiritual y moral, ¿cierto? Exacto. Ahora, hay cosas que la Biblia no nos aclara. Recuerda que hay cosas que están en el secreto de Dios. Exacto. No sabemos por qué Dios permitió o por qué creó una raza humana y que sabía que esa raza en el fondo iba a caer radicalmente. La Biblia no nos revela aquello. La Biblia tampoco nos revela por qué crea este plan de salvación desde el momento que cae. Todo esto está en la eternidad pasada, ¿ok? Pero la pregunta que tú dices, ¿por qué este hombre cede a la tentación? Es porque, exactamente, porque Dios nos transmite un raciocinio para pensar, una moralidad para determinar qué era lo bueno y lo malo, y un espíritu que, ¿cierto? Adán y Eva estaban espiritualmente vivos y tenían comunión con Dios. ¿Por qué razón estos dos compadres, esta pareja, ¿cierto?, decide dentro de su libre albedrío, ¿ya?, decide conocer a Dios a través del pecado y no conocer a Dios a través de la santidad? Es decir, Adán y Eva podrían haber conocido a Dios a través de la santidad, es decir, a través de la obediencia, a través de observar la moralidad. Pero ¿qué es lo que deciden estos dos compadres? Deciden conocer a Dios a través del pecado. Fue una decisión personal, como dice Romanos 5:12, afectó a toda la humanidad, a todo el universo completo. ¿Por qué pasó eso? Dios lo hizo libre, le dio libre albedrío. No era esclavo del pecado. El pecado le afectó. Y eso no nos revela la Biblia, Sebastián, por qué sucedió. ¿Okay? Sí, porque en el huerto en realidad no había pecado, pues no existía el pecado. No. No existía el pecado, solamente éramos libres, pero no existía el pecado. Correcto. Y lo único que había dicho el Señor era que no tomaran del fruto, porque o si no iban a ver el otro lado. Claro. Entonces es el gran dilema. El dilema ese, el Señor nos dice... No hay una respuesta para eso, hermano Sebastián. Es como también cuando en mismo Génesis también nos dice que cuando Caín mató a él,
dice que lo andaban buscando para matarlo, pero ¿cómo lo van a andar buscando si supuestamente la palabra de Dios dice que solamente se creó Adán y Eva y después tuvieron hijos? Bueno, te voy a dar respuesta a eso, porque sí podemos desprender lo siguiente, hermano Sebastián. La Biblia recuerda que la revelación de Dios es progresiva. Exacto. En la medida de que el hombre va conociendo a este Dios, no entendiéndolo, conociéndole, el Espíritu Santo le va revelando a Moisés lo que sucedió, ¿correcto? La revelación es progresiva, ¿ok? Exacto. Por lo tanto, lo segundo, es imposible, ¿cierto?, que estén descritos en la Biblia todos los hechos que ocurrieron. No cabría una biblioteca para haber anotado todos los eventos que ocurrieron. Por lo tanto, lo que hace Dios es solamente resaltar aquellos eventos necesarios y que Él consideró oportunos que nosotros conociéramos. Entonces, bajo esta lógica, Sebastián, se desprende que habían hermanos de Caín cuando aquello sucedió, ¿ok? Porque recuerda que el pecado lo que hace va deteriorando las neuronas. Claro, no, espérate, el pecado lo que hace va deteriorando las hormonas que nosotros tenemos, las hormonas, y por eso que nosotros vamos envejeciendo. El pecado produce el envejecimiento del cuerpo. Por lo tanto, en ese entonces el hombre recién estaba empezando a vivir. Recuerda que está Matusalén con 900 y tantos años, pero no se describe qué sucedió entre Adán y Matusalén. ¿Hay cuántos pasajes hay? ¿Cuántos capítulos? ¿3, 4 capítulos? Más o menos. ¿Sí? Entonces, wow, yo creo que hay varios años, más de un siglo ahí, que la Biblia no lo describe. Por lo tanto, ¿a quién andaba buscando a Caín? Sus hermanos. Claro, Yeah, okay. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Ok. Hay varios que quieren levantar la mano. Permítanme, hermana Marta, por favor, ya, dele. Aunque habían otros más antes, disculpen, no los veo de acá. Hermana Marta, por favor. No le escuchamos. Hemos sacado el mute. Si tiene que desmutearse, por favor. No le escuchamos. Tiene que desmutear su celular. Está el pastor Cona también ahí levantando la mano. Sí. Vamos con él. Cuando se desmutee, interrúmpame, hermana Marta, ¿ok? Mientras tanto, para continuar, voy a ir con el pastor Juvenal. No sé quién más estaba antes. De pastor Juvenal. Pastor Juvenal, por favor, compártanos algo. ¿Al final puedo comentar algo? Ok, al final, ya. Muy bien. Ya, David, hermano David. David, por favor, adelante. De acuerdo con lo que estás explicando, volviendo al tema del estudio, quedamos claro lo que dice en Juan 4, del 22 al 24. No sé si quieres que te lo leo. Léelo rapidito, porfa, para no tener mucho. Vosotros sabréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ya? Queda más que claro que uno trata de buscar, como tú decías, el concepto personificado de Dios, pero no lo vamos a encontrar nunca. No, exactamente. No vamos a encontrar, por más que queramos, como se dice a los buen chilenos, buscarle las 5 patas al gato, no la vamos a encontrar. Aunque tratemos de saturar la mente, el cerebro, va a ser muy difícil tratar de personificar a un Dios que sale casi el 100% descrito en la Biblia, que es un Dios espiritual. Así es. Y él busca adoradores en espíritu en verdad. Yo te digo, yo soy muy reporfiado en algunas cosas, tú me conoces bien, pero una de las cosas que yo he entendido es que buscarle el sentido de personificación de Dios
es mejor tirarse un piquero, el salto del Laja y refrescarse mejor. Exactamente. Gracias, David. ¿Alguien más quiere opinar o preguntar? Si no, continuamos. ¿No? Perfecto, continuamos entonces. Estábamos viendo nosotros, déjenme compartir pantalla. Estábamos viendo nos corresponde ahora ver la sabiduría de Dios. La sabiduría es un aspecto del conocimiento de Dios. Esta se explica en términos de los mejores fines que Dios se propone alcanzar, escogiendo los mejores medios para la realización de dichos fines, para que al final Él sea glorificado. Recuerde que Dios, todo lo que hacemos, todo lo que Él hace es para su gloria. Es del todo evidente, hermanos, que conocimiento y sabiduría no son la misma cosa, aunque sí están íntimamente relacionados. La sabiduría de Dios es su inteligencia, tal como se manifiesta en la adaptación de los medios a los fines. Esto señala, hermanos, el hecho de que Dios siempre lucha por los mejores fines posibles. Ahora sí, y estaba diciendo que Dios siempre lucha por los mejores fines posibles y escoge los mejores medios para la realización de sus propósitos. Por ejemplo, como el ejemplo que yo le pongo acá, si Dios se ha propuesto salvar a alguien, es decir, el fin, Él escoge los medios secundarios para alcanzar su propósito. Es decir, Él genera dentro de su sabiduría y dentro de su providencia todas las circunstancias para cumplir el fin final, que es salvar a alguien. Puede ser un accidente, un familiar, la proclamación del evangelio, una enfermedad, bendiciones inesperadas, el amor de la familia. Estos son los medios. Puede ser uno de estos medios o una combinación de varios o estrategias de alguno de ellos o de todos ellos. Con todo, Dios alcanza el fin que se ha propuesto. Esto es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios implica un último fin al cual quedan subordinados los fines secundarios. Es decir, Dios es tan sabio que Él ha determinado crear o hacer algo en el futuro inmediato, salvar a alguien, por ejemplo, que ya lo tiene escogido de la eternidad pasada, y Él dentro de la eternidad pasada generó todos los eventos dentro de su sabiduría para que este hombre llegue al conocimiento y al final llegue, cierto, a ser un hijo del Señor. ¿Okay? Hermana Marta, ahora está en condiciones. Por favor, usted tenía una pregunta. ¿Se escucha? Sí, ahora le escuchamos fuerte y claro. Aleluya. Pues, pero estoy atrasada en lo que voy a decir. Por favor, es referente a lo que había indicado la hermana en Génesis 1:26. 1:26, exactamente. Entonces, buscando yo en mi Biblia, encontré esto. La palabra hagamos. Yo sé que usted ha hablado otra cosa. Dice, Dios estaba hablando no solo en nombre de lo que se revela como la Trinidad en el Nuevo Testamento, sino de toda la hueste celestial, incluyendo los ángeles. Nuestra imagen parece referirse a tales cualidades como la razón, la personalidad y el intelecto, y a las capacidades de relacionar, escuchar, ver y hablar. Según más adelante dice, todas estas son aptitudes que Dios decidió otorgar a los seres humanos y señorece en toda la tierra. Dios creó al hombre para ser el agente de su reino, para gobernar y someter el resto de la creación
incluyendo las agresivas fuerzas del mal que pronto lo iban a invadir. Aquí tengo también, pero sé que mucho, ¿verdad? Tengo mucho sobre específicamente sobre esta porción. Pero como ya usted había hablado otras cosas y yo estaba tratando de... Está bien, está bien. Pero yo después le voy a escribir. Ok, sí, después lo compartimos, no se preocupe. Pero en síntesis, lo que usted señala está muy bien. Pero hay, como le decía yo al principio, 3 cosas vemos ahí de lo que Dios transmitió cuando creó al hombre. Un raciocinio, ¿cierto? Por algo puede pensar, por algo puede decidir, por algo puede dominar la especie. Un espíritu con el cual se comunica con Dios, puede ver la esencia de Dios, y una moralidad, ¿cierto? Una moralidad de tal manera que le hace darse cuenta lo que es bueno y lo que es malo. ¿Okay? El intelecto, la personalidad, etcétera. Exactamente. Okay. Muchas gracias, hermana Marta. Muchas gracias. Muy gentil. Salud y bendiciones. Para usted también. Muchísimas gracias. Jenny levantó la mano. Por favor, adelante. Pregunte o haga algún comentario. Sí, quería saber más o menos cuál es el libro que está leyendo la hermana Marta. Debe ser algún comentario, seguramente. Reina Valera en Génesis, lo que leyó la otra hermana, Génesis capítulo 1. Versículo 26. Correcto. De ahí en adelante. Yo no leí la porción de... Pero la pregunta de la hermana Jenny es yo creo que es, usted está leyendo algún comentario de 1.26, ¿cierto? Correcto, yo estoy leyendo el comentario de la riqueza que hay en esa porción bíblica. Sí, pero ¿qué literaria? ¿Qué comentario está leyendo? Está preguntando hermana Jenny. ¿Perdón? ¿Qué comentario está leyendo? ¿O usted tiene una Biblia de estudio? Yo tengo una Biblia de estudio. Esa es la que está preguntando la hermana Jenny. ¿Qué Biblia de estudio tiene? La de Reina Valera, es una Biblia tremenda, la recomiendo. Reina Valera, sí, es una Biblia, wow, tremendo. Y pues, y muchas de las cosas están, bueno, aquí se habla mucho de lo que está hablando, y pues estoy muy contenta. Ok, muchas gracias. Hermana Jenny, no sé si le contestaron su Sí, no voy a buscar, gracias. Ok. A ver si alguien quiere algún comentario de... Cualquier cosa se comunique conmigo. Si alguien quiere algún comentario de Génesis para conocer un poquito más, pídalo ahí, me lo pide en forma interna y yo le mando algún comentario de William Barclay, que es el que yo sigo. ¿Okay? Continuemos entonces. David. Hermano Alejandro. Hermano, Pastor José. Ahí a su WhatsApp le envío un pequeño comentario del capítulo 1.26. Perfecto. En su WhatsApp. Perfecto. Ok. ¿Quiere que lo comparta o lo vemos después? Y si lo quiere compartir, ni un problema. Y se los voy a leer. Se los voy a leer para ya finalizar con este tema. Claro, mire. Hagamos la primera clara indicación de la Trinidad de Dios. El nombre mismo de Dios, Elohim, 1:1, es una forma plural de él, hombre. El punto de coronación de la creación, un humano viviente, fue hecho a imagen de Dios para gobernar la creación, nuestra imagen. Esto definió la singular relación del hombre con Dios. El hombre es un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios, ¿cierto? Ahí usted menciona un montón de pasajes. En su vida racional era como Dios, en que podía razonar y que poseía intelecto, voluntad y emoción. En el sentido moral, era como Dios porque era bueno y sin pecado. Muy bien, muchas gracias. Sí, viene a ratificar lo que venimos diciendo. Moral, racional y espiritual. Gracias, hermano José. Muchas gracias. Hermano, tengo un comentario de Génesis que lo voy a buscar
y se lo voy a enviar por PDF a su... Ya pues, lo compartimos ahí en el grupo para que los hermanos vayan armando su biblioteca ahí virtual. Amén. ¿Okay? Bien, continúo entonces para cumplamos los objetivos. Ya vimos la sabiduría de Dios y decíamos que la sabiduría de Dios en cierto modo es su inteligencia, tal como se manifiesta en la adaptación de los medios a los fines. ¿Qué significa eso? Que Dios es tan sabio que en su providencia Él genera los medios secundarios para cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el hombre llegue a ser parte, ¿cierto?, de la familia de Dios. Bien, aquí voy a leerles la confesión de fe de Westminster, el capítulo 2.1. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo, y Él es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Esto es lo que dice la confesión de Westminster del año 1689. Luego, ¿en qué consiste la sabiduría de Dios entonces? Es aquel atributo de Dios por medio del cual Dios mismo produce los mejores resultados posibles con los mejores medios posibles. El conocimiento y la sabiduría están como tomaditos de la mano, porque Dios conoce lo que va a suceder y dentro de su sabiduría, ¿cierto?, Él va generando, hermanos, va produciendo los mejores resultados en beneficio de sus propósitos, ¿cierto? Podemos entonces ser un poco más preciso y llamarla aquella perfección de Dios por medio de los cuales Él aplica su conocimiento, ojo, su conocimiento a la obtención de sus fines conforme a la manera que más lo glorifique. La sabiduría de Dios, hermanos, implica un último fin al cual quedan subordinados los fines secundarios, ¿cierto? Y ya leíamos Romanos 11:33, que era el texto que quería compartir en esta parte. ¿Qué es lo que dice entonces Louis Berkhof, ¿cierto?, sobre la sabiduría de Dios? Él dice: es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él aplica su conocimiento, a la obtención de sus fines conforme a la manera que más lo glorifique. La sabiduría de Dios implica un último fin al cual queda subordinado los fines secundarios, y de acuerdo con la Escritura, este fin último es su propia gloria. Sabiduría de Dios para su propia gloria. Ya leíamos el capítulo 11 de Romanos, ahí habla de las profundidades de Dios, de la riqueza de Dios. Efesios 1, del 11 al 12, nos habla de su sabiduría, se ejecuta para su propia gloria. Colosenses 1:16, su sabiduría, es decir, todo lo creado con su sabiduría es por medio de Él y para Él. Qué mayor gozo saber que Dios siempre, hermano, dentro de su inmutabilidad, de su conocimiento, de su sabiduría, ¿cierto?, de sus perfecciones que estamos conociendo, Él siempre va a cumplir los propósitos en nuestra vida. Nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela, lo hagamos con gozo, lo hagamos sin gozo, pero en los propósitos de Dios, dentro de su sabiduría, Dios va a generar los medios secundarios, es decir, las circunstancias que se dan a su alrededor para cumplir el propósito de usted. Eso es la sabiduría de Dios. Eso es la sabiduría de Dios, ¿ok? Bien. La presencia de la sabiduría de Dios en las obras de Dios. Su sabiduría presente en la creación. Sin duda vemos la sabiduría de Dios en la creación. El haber creado un universo, el haber creado un diseño inteligente. Sin duda vemos a un Dios sabio, eternamente sabio. Luego vemos su sabiduría en la redención. Este plan perfecto que el hombre... que para poder rescatar al hombre que ha caído radicalmente de la santidad de Dios, este hombre que ha ofendido a Dios toda su vida, wow,
Dios en su sabiduría, en la eternidad pasada, ha generado, ¿cierto?, un plan de salvación, el único plan, no el plan B ni el plan A, el plan único, que es la redención de este hombre que ha caído radicalmente de su santidad y su sabiduría presente en la providencia divina. Todos los actos secundarios, como lo decía en la reflexión anterior, todos los actos secundarios que usted vive a cada día, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, son dentro de su sabiduría creados desde la eternidad pasada para que usted cumpla el propósito diario a cada minuto que Dios tiene trazado para usted. ¡Qué maravilloso! ¡Qué garantía! ¡Qué seguridad tenemos en este Dios sabio que ha dispuesto estos actos secundarios para cumplir sus propósitos! ¿Cómo es la sabiduría del hombre? Es insensata, sobrepasa a su necedad. Los hombres menosprecian la sabiduría de Dios, nos dice el libro de Proverbios. El hombre, ¿de qué debería gastarse?, nos dice Jeremías capítulo 9. Dios destruirá la sabiduría de los hombres. Recordemos cuando estudiamos Romanos, el hombre, Dios revela, dice Dios, Dios mío, delante lo dije de memoria. Dios revela, Romanos 1:18, Dios mío. Déjenme un segundito. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, es decir, desde el cielo se revela la ira de Dios con todos los hombres que detienen con injusticia la justicia de Dios. ¿Ok? Qué tremendo que Dios de una u otra manera destruirá la sabiduría de los hombres. Y el mismo capítulo 1, al final del capítulo 1, dice que estos hombres inmorales, ¿cierto?, dicen que hacen estas cosas y dice se complacen con aquellos que la practican. Vamos a saltar nuestra lámina y vamos a ver ahora la veracidad de Dios, ¿cierto? La veracidad de Dios. Este atributo comunicable podría ser conocido como la fidelidad de Dios. Dios es veraz, muy diferente a los dioses paganos, mentirosos y vanos, nos dice el salmista. Se incluye una variedad de ideas, tales como verdad, veracidad y fidelidad. Cuando a Dios se le llama verdad, hay que entenderlo en su más comprensivo y extenso sentido, que Dios es absolutamente veraz. Al igual que muchos de los atributos de Dios, como ya lo hemos visto, la verdad es algo que es únicamente suyo. Porque nosotros somos mentirosos, sino también algo que podemos imitar, pero nos cuesta. Es decir, Dios es la verdad de una manera que nunca podremos nosotros ser así. Nos cuesta, luchamos. Pero sin duda tenemos que ser personas que dicen la verdad. Y así, hermanos, Dios nos enseña su camino y andamos en su verdad. La verdad viene de Él. Wayne Grudem define la veracidad de Dios como sigue, se los leo. La veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. ¿Ok? Él es verdad en todo el sentido de su divinidad, toda la esencia de Dios. Todo es verdad, todo lo que Él ha dicho en su palabra es verdad. Todo, absolutamente todo, la esencia misma de Dios, de su divinidad es verdad. Él es el Dios verdadero y real, y todos los demás dioses, sin duda, son dioses falsos. ¿Qué significa que Dios sea verdadero a diferencia de otros? Dios en su propio ser o carácter es el único que plenamente se ajusta a la idea de lo que Dios tiene que ser, es decir, un ser que es infinitamente perfecto, como ya lo hemos visto, en poder, en sabiduría, en bondad, en señorío sobre el tiempo y el espacio. Dios controla dentro de su verdad todo el espacio conocible e inconocible, según lo que Él mismo ha dicho ahí en su palabra. Bajo esta definición, todo el conocimiento de Dios
por lo tanto es verdadero y fiel. Por lo tanto, recuerden que vimos esta pirámide donde dentro de su inmutabilidad, Dios se debe a sus promesas, a sus perfecciones y a sus decretos. Por lo tanto, es invariable. Y como es invariable, Dios también es veraz. Es un Dios que no miente. ¿Cómo somos nosotros en relación a la verdad? ¡Wow! Aquí tenemos mucho que decir y aquí ya vamos finalizando la clase de hoy. Todos los hombres y mujeres son mentirosos por naturaleza. Romanos 3:4. Hablamos mentira desde que nacemos, nos dice el salmista. Amamos la mentira. Producimos hijos mentirosos. Detenemos la verdad de Dios, Romanos 1:18, ¿ve? No obedecemos a la verdad, sino a la injusticia. La mentira es un pecado que nos condena. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice Apocalipsis. Y ya para ir finalizando, hermanos, la veracidad de Dios y el Evangelio. La verdad del Evangelio nos ha hecho libres, ¿cierto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os ha hecho libre. Pero ¿qué verdad? La verdad del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Romanos 1:16. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo leerlo? Léalo, Romanos 1:16, 17, por favor. Esa es la verdad del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es Romano. Usted me está diciendo 1:16. El 17 también, por favor. Ajá, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, cuando está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, amén. Muchas gracias. Amén. Esa es la verdad del Evangelio. Es expresar, ¿quién es la verdad que habla ahí Pablo en Romanos 1:16, 17? La verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Cristo y su Evangelio de verdad nos ha llevado al Padre. ¿Cómo debemos entonces responder ante esta realidad? Efesios 4:15 dice, seguimos la verdad en amor. Romanos 13:9, amar al prójimo es dar testimonio fieles. Hermanos, hay todavía otros aspectos de esta perfección divina que es la verdad. Y es uno que siempre se considera como de la más grande importancia. Generalmente se le llama su fidelidad, en virtud de la cual siempre tiene presente su pacto. Recuerde que Dios se relaciona con el hombre a través de los pactos y cumple todas las promesas que ha hecho a su pueblo. Dios es inmutable. Esta fidelidad o esta verdad de Dios es de una importancia práctica extrema para su pueblo. ¿Ok? Y finalmente, esta tarea, ¿cierto?, que tienen para la próxima, es decir, esta tarea la pueden hacer si quieren, pero repasen. Bien. Hasta aquí llegó mi clase. Abro, ¿cierto?, la posibilidad de preguntas y la posibilidad de comentarios. Por favor. Pastor Juvenal quería comentar al final. ¿Dónde está? Ahí está, Pastor. Por favor, Pastor Juvenal. Prenda su camarita para verle, por favor. Sí, no, estoy sin cámara hoy día, pero estoy en ok, dele nomás. Con respecto al brillante la clase como siempre, Dios le bendiga, hermano Alejandro, y solamente aportar un poco con respecto a lo que estábamos viendo al comienzo. Nosotros no nos olvidemos de que Dios, científicamente se dice que para que todas las cosas que nosotros, para que fuera creado todo el mundo en que nosotros conocemos, digamos, se tuvieron que haber dado primero 3 condiciones: materia, tiempo y espacio. Entonces, imagínate, Dios está fuera de esto. Por eso Dios no se limita, Dios no es materia, por eso Dios no se limita ni al tiempo, ni a la materia, ni al espacio. Dios las crea antes de.
o sea, Dios existe antes de estas cosas y las crea para que la vida se ve como se ve. Científicamente, esto científicamente ha venido a ser corroborado, y en Génesis 1:1 es curioso, dice, en el principio, tiempo, creó Dios los cielos y la tierra, espacio, los cielos y la tierra, materia. Entonces ahí están los tres elementos que Dios creó y Él está fuera de ellos, por eso Él es inmaterial, el espacio no lo puede contener y Él no está sujeto al tiempo. Entonces, eso nos puede dar un poco una idea de la grandeza, de lo increíble que puede ser Dios. Yo insisto, nosotros estamos llamados con una capacidad limitada a tratar de mirar algo que nosotros no tenemos la capacidad para darnos cuenta de lo que es estar fuera del tiempo, no tenemos la capacidad para darnos cuenta de qué es lo que es estar fuera de la materia, ¿cierto? Ni del espacio. Es una cosa que nuestro cerebro se explota. Así que eso quería. Ahora, nosotros como criaturas tenemos limitantes. Mira, hasta el lenguaje es una limitancia, hermano. Hasta el lenguaje es una limitancia. Entonces, mira, cuando nosotros escuchamos que Dios, la descripción de Dios es inmensa, ese término quedó corto. Cuando nosotros decimos, cuando la Escritura nos dice, mira, Dios es todopoderoso, ese término quedó corto. Entonces, tenemos una limitancia, no sé si es cognitiva, porque no tiene relación con el conocimiento, porque Dios se da a conocer, pero incomprensible. No podemos tener una cabal comprensión. Tenemos la limitancia del lenguaje, entonces es una cosa extraordinaria. Esto tiene que darlo a revelar el Espíritu Santo, hermano. O sea que el teólogo, si no ora, esto no es materia científica. Así que teólogo, y comunión con el Espíritu, para poder tener un luz, para que el Espíritu Santo nos traiga parte, unas milésimas de luz a nuestro limitado incapacidad, para poder ver y quedar asombrado y derretido delante de la gloria de un Dios que no podemos describirlo. Por eso las Escrituras usan estas dos formas, el antropomorfismo y la antropopatía. Los teólogos dijeron, mira, Dios no está limitado ni al cuerpo, ni a la materia, ni al espacio, entonces usa un lenguaje antropomórfico. ¿Para qué? Es lo que hacíamos la semana pasada. La semana pasada parece cuando me decían, mira, yo lo veo a través de mi hijo, mi mamá, y qué sé yo, un ejemplo. Bueno, esas son pequeñas luces para poder recién acercarnos a lo que es la increíble grandeza, indescriptible, insondable. Habló un hermano recién, un pastor, cuando oraba, es verdad. Eso es inescrutabilidad, dijo el salmista. O sea, que no puedes sondearlo, sus caminos no hay huellas, no hay registro de sus huellas, dice el salmista. Así que yo hermanos, los felicito por esta hermosa materia de la teología propia. Es maravilloso todo esto, y eso quería aportar mi hermano Alejandro. Muchas gracias, Pastor Juvenal. Muchas gracias. Fíjense, hermano, que tomando lo que dice el Pastor Juvenal, que el primer versículo de la Biblia da por sentado la existencia de Dios. Dios no tiene la necesidad de decir yo existo. Fíjense. Ok. Bien. En ninguna parte de la Biblia. Exactamente. Pero por lo menos en el primer versículo podría haber dicho yo existo, pero no, él se da por sentado que él existe. Bien, hermana Vladimir, por favor. Hermano Vladimir, perdón, disculpe. Hola, hermano, buenas noches. Solamente quería también aportar, y ahora las palabras, bueno, después de esta clase y de la otra que hemos tenido, por ejemplo, leer Génesis 1:31 tiene mucho más sentido, porque efectivamente, como dice el hermano, el pastor Cona, dice que en el primer versículo habla de tiempo, espacio y materia, pero hay orden también, y al haber orden estamos hablando de algo que es bueno, es perfecto, que escapa a lo que es la física. O sea, la física está implícita, pero esto va mucho más allá. Y después Pablo lo habla con otras palabras en Romanos 1:20, que vuelve a decir que porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad hacen claramente visibles con toda claridad. Entonces, al leer nuevamente esto, cuando usted explica esta clase, cobra mucho más sentido.
Hemos sentido que los atributos de Dios no se pueden comprender desde la física. Entonces, a un físico no le podemos dar a entender la existencia de Dios por la física, sino que se lo tiene que revelar el Señor. Amén, así es. Gracias, hermano Vladimir. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, vamos concluyendo. Y hermano Arián, por favor. Hermano Arián. Saludos, mi hermano Alejandro, que Dios lo bendiga. A usted también, hermano Arián. Saludos a todos también, a todos los compañeros, que Dios los bendiga. Un pequeño aporte, eso sí, a la discusión que estábamos haciendo sobre el tema de Dios como el ser omnipotente o el totalmente otro que habla Karl Barth. El asunto del famoso Echer a Echer, el famoso declaración que hace con Moisés, de lo cual se ha discurrido mucho, incluso los judíos hasta el día de hoy siguen tratando de darle una explicación lógica al discurso que en el suceso de la zarza que tiene con Moisés en Horeb, puntualmente. Ese verbo, Echer, de ser, y Acher, de estar, nos define un Dios que está presente en siempre, constantemente, y que es ajeno a nuestra forma temporal de ver las cosas, y superior, porque en sí mismo no se define por un nombre, no requiere en sí para definir su nombre, solamente particularmente se revela con el tetragramatrón como nosotros lo conocemos al pueblo de Israel, pero no porque él necesitara hacerlo, sino para darle una mayor claridad al pueblo. Es profundo lo que le habla el discurso a Moisés, y es algo que deberíamos todos darle un poco una vuelta para comprender esa parte infinita de Dios que supera nuestra comprensión. Solo eso, amén, mi hermano Alejandro. Cuando veamos Pentateuco, ahí lo expresamos más, hermano Arián. ¿Quién habló? Perdón, ¿alguien más quería comentar? Solamente respaldar lo que dice Arián. Debe ser la revelación más sublime, gloriosa y profunda que no se ha logrado descubrir totalmente la profundidad en la zarza, el yo soy. Y lo hizo de dos formas ahí, ¿eh? Cuando la zarza no se consumía, lo hizo que Moisés lo viera y después se lo explicó verbalmente. Es una cosa impresionante, eso. Gracias, sí, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra reflexión, comentario que queramos hacer? Si no, damos por finalizada la clase de hoy. Amén, hermano Alejandro. Hermano Luis, por favor. Bueno, más que nada agradecer la clase y es bonito todo como se va entrelazando cada clase, cada tema, todo lo que vimos el año pasado con el pastor Guillermo acerca de lo que era la cristología, la teofanía, y que lo pudimos ver en los ejemplos que Dios tiene en delante. Muy, muy buenos los temas, y agradecer a Dios por poner esto que es tan bonito, que lo que no en todos lados se da, lo que es aprender sana doctrina, una enseñanza buena, sana, y lo más importante, algo bíblico, algo sacado explícitamente de la palabra del Señor. Así que agradezco a los maestros que se disponen, a todos los hermanos que también se disponen a aprender más del Señor para poder servir mejor. Amén. Amén. Un abrazo, muchas bendiciones. Ya, como te decía al principio, somos siervos inútiles, todos somos siervos inútiles, aquí los 30 y los 25 que estamos conectados, hermanos, somos siervos inútiles, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Nada, no hacemos nada extraordinario. No hay nada que nosotros, ni una pizca, ¿cierto?, de orgullo por lo que hacemos, muy por el contrario. Todo lo que hacemos es para su gloria. 26 conectados. 26. Sí, tu señora, ok. Escuchando ahí el convaleciente, pero escuchando todo y amén. Bien, vamos a orar entonces para concluir, ya que no hay más comentarios, ¿cierto? Pastor Jorge, algunas palabras, nuestro director general. Pastor Jorge. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahora claro. Sí, es que estoy con micrófono y este es el micrófono del audífono, así que... Ok, por favor, se lo escucha muy bien. Con algunos problemitas técnicos, pero aquí estamos todavía.
Gracias al Señor. Ahí Bueno, se nos le- agradece. Ahí también, cámara tenía, pero audio no tenía. Estamos ahí con audífonos. Bueno, gracias a Dios por este día que el Señor nos ha regalado para tener esta maravillosa oportunidad de poder seguir profundizando en conocer un poco más del Señor. Vamos a jubilarnos y terminar nuestra vida aquí en la tierra finita y nunca vamos a terminar. Así que cada día es una oportunidad nueva que el Señor nos regala para poder seguir aprendiendo. Así que solamente animarles a seguir con este buen deseo, este buen ánimo para seguir creciendo en la fe, en el conocimiento, y eso nos va a hacer más útiles, o nos va a dar mucho más deseo de ser más útiles en las manos y en la obra del Señor. Así que Amén. Dios les bendiga. Buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pastor Jorge. Él es nuestro director general. Bueno, ya lo conocen. Bien. Pastor Guillermo, ¿puede elevar una oración al cielo para que podamos cada uno de nosotros ir tranquilitos a casa? Perdón, desconectarnos y quedarnos en casa. Amén. Buenas noches a todos los hermanos, todos los siervos. ¿Algo que quiera compartir también? Tiene el minuto. Ya. Usted me indujo, me forzó, me quería reservar el comentario. Mire, más que nada es una acotación, un comentario que se puede prestar para un análisis posterior y una reflexión, y que está dirigido, me parece, al hermano Sebastián de la hermana Valeinda, ¿sí? El que planteó de que el por qué, estando, ¿no es cierto?, en el huerto de Edén y Adán y Eva siendo creados, en este caso por la Trinidad y manifiesta, ¿verdad?, en su acto creativo, ¿por qué pasó lo que pasó? O sea, ¿por qué cayeron ellos, siendo de que se supone que iban a ser hechos, ¿no es cierto?, a imagen y semejanza con respecto a lo que es Dios? Hay un planteamiento en el sentido de que una de las respuestas de por qué ellos cedieron, en este caso, al pecado de la desobediencia, fue porque lamentablemente, vuelvo a reiterar, esto está sujeto a un análisis, una reflexión posterior, lamentablemente el pecado ya coexistía, ¿ya? Y lo voy a explicar un poquito, en el sentido de que recuerden de que estaba la serpiente, y la serpiente, no debemos ser ingenuos, no era necesariamente el animalito, ¿ya? De hecho, el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis lo ratifica y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. O sea, todos sabemos ya, o debemos saber, de que se refiere al adversario, a Satanás. Y se supone que él fue el primero que cometió el pecado, y estando, ¿no es cierto?, en el cielo, ¿ya? Por lo tanto, en el huerto del Edén, lamentablemente, había una señal y había una manifestación de pecado. Y por eso que en ese sentido, aunque Adán y Eva fueron creados en santidad, ellos cedieron a la tentación y cometieron justamente esa falta, pero fue precisamente por eso, porque en esa instancia ya estaba ahí, ¿no es cierto?, manifiesto una forma de pecado que era a través de la serpiente, y que todos sabemos que era Satanás. Así que ese es como un ingrediente del por qué en este aspecto ellos cometieron en este caso el pecado de la desobediencia, aún siendo creado a la imagen y semejanza de Dios en lo moral, ¿verdad? Y de ese aspecto, lamentablemente, fue así, ¿ya? Así que eso, vuelvo a reiterarlo, está sujeto ahí para un análisis y una reflexión posterior del por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿ya? Aunque muchos lo atribuyen también a un misterio, porque también vamos a empezar a analizar de por qué Satanás, antes de, siendo el querubín, el más hermoso, y estando, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor, cometió el pecado del orgullo, ¿ya? Entonces hay todo ahí como una especie de misterio también, y un análisis que puede ser, valga la redundancia, analizado con posterioridad en relación a esto
de por qué Adán y Eva en este caso, aunque fueron creados en imagen y semejanza, pasó lo que pasó y se dieron en este caso a cometer ese pecado de la desobediencia. Una vez dicho esto, vamos a orar y agradecer al Señor, porque la verdad que podríamos estar toda la noche acá compartiendo, y es increíble que todos los que están presentes acá son todos adictos a las escrituras, y eso es muy hermoso poder compartir, ¿no es cierto?, y enriquecernos con todo lo que se nos está enseñando. Amén. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, Señor, esta tremenda oportunidad, este tremendo privilegio que tú nos concedes, Señor, porque a ti te ha placido, Dios mío, que los que están presentes, Señor, es por voluntad tuya, Señor. Y eso es un reconocimiento que hacemos, Señor, en esta instancia de ser llamados privilegiados, hijos tuyos, Señor, porque estamos aprendiendo tu palabra, estamos aprendiendo, Señor, los misterios, estamos aprendiendo, Señor, tu perfecta voluntad, estamos conociendo tus leyes, estamos, Señor, aprendiendo a ser súbdito del reino. Tu palabra dice, Señor, de que esta preparación acá, Señor, tiene un propósito en los tiempos venideros, en donde, Señor, vamos a enseñar y a compartir todo esto que tú nos estás enseñando a través del Espíritu Santo y a través de la profecía, que es la palabra. Gracias por todos los bendecidos que están presentes en esta hora, Señor. Gracias por cada hogar representado, por cada siervo, Señor, que manifiesta, Dios mío, estando presente acá, manifiesta su necesidad de seguir aprendiendo cada día más, enriqueciéndolo cada día más, escudriñando las Escrituras, profundizándolo, Señor, en estas Escrituras, para poder conocerte más y más y más, Señor. Manifestamos nuestra necesidad, manifestamos nuestra dependencia, Señor, constante de conocerte y de aprender de las Escrituras. Gracias, Señor, por privilegiarnos. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, en tu perfecta voluntad estar acá. Gracias porque es el Espíritu Santo que nos ha movido, que nos tiene acá, Dios mío, presente y estando, Señor, constantemente, Señor, asistiendo a esta instancia. Bendito seas para siempre, Señor, por este hermoso privilegio que usted nos concede. Ahora, amado Dios, al retirarnos ya a nuestros aposentos, Señor, y al desconectarnos de esta modalidad, Señor, de este medio tecnológico, Señor, solicitamos tu compañía permanente, tu compañía, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestras cabezas, sobre nuestros corazones, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, Señor, sobre nuestro pensamiento, nuestro hablar, Dios mío, nuestro caminar. Señor, que todo sea guiado, conducido por el Espíritu Santo. Queremos pensar en santidad, queremos caminar en santidad, mirar en santidad, Dios mío, andar siempre, Dios mío, por la senda de la rectitud, porque es lo que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, sea bendecido cada uno de los que están presentes, hombre, mujer, anciano, joven, niño, Señor, y cada hogar representado, bendecido, Señor, en esta hora al retirarnos, bajo tu bendición, la bendición que proviene de parte del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Solo algo, pedirle disculpas a nuestro hermano Joel, que la semana pasada él tuvo una mala conexión. Yo le pedí que se despidiera en oración, y él me pidió después por interno que quería orar al principio o al final de hoy día, y a mí se me olvidó. Ahora, Joel, usted, amén. El próximo martes va a estar de los primeros ahí, así que amén. Bueno, voy a primero felicitarlos a usted, a todos mis hermanos que están conectados, porque de verdad que es muy edificante cada martes que me quedo siempre a escuchar. Salgo del trabajo lo más rápido y empiezo a escuchar las enseñanzas, así que bueno, hoy tengo el privilegio de poder orar y bueno, vamos a orar. Amén.
Padre Santo, bendito Dios, Señor, darte las gracias, Padre Santo, por este bendito día, Señor, en el cual has abierto el entendimiento a cada uno de mis hermanos, Señor, y sobre todo en mi persona, Padre Santo. Ayúdanos siempre, Señor bendito, a serte fiel, Padre amado, a serte fiel. Gracias, Señor, por el entendimiento, por la sabiduría que tú nos das, por los hombres que tú provees, Señor, para que nosotros podamos tener una mejor luz acerca de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, también bendice a cada uno de tus siervos, Señor, que hoy están aquí presentes, conectados, Padre amado. Ayúdalos, Señor, en todo este tiempo, Señor bendito, para que podamos terminar también la clase de teología, Señor. Ayúdanos, santifícanos, Padre amado, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Bien, hermanos. Amén. Gracias, hermano Joel. Dios les bendiga. Fíjense esa foto que tiene nuestro hermano de Iquitos. Qué increíble, me trae tanto recuerdo. Esa foto que el hermano, esa foto que está atrás. Es un restaurante, creo que. Exactamente. Es un restaurante. Me va a hacer llorar el hermano Joel. Bien, Dios les bendiga, cuídense. ¿Le trae recuerdo o le trae hambre? Buenas noches, muchas ¿Le gracias. trae recuerdo o le trae hambre? Las dos cosas. Bendiciones Puerto Rico, bendiciones. Santiago de Chile. Buena Valentina, Dios les bendiga. Pastores. Buenas noches a Sebastián. Bendiciones a mis hermanos de acá de Chile. Jenny, Buenas noches, hermano, que se les bendiga. Estoy mejor, gracias. Qué bueno. Que Dios les bendiga de acá de la República de Maipú. De la República de Maipú también nos despedimos junto con mi esposa. Que Dios les bendiga. Podahual Sur también. Bendiciones. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Mana, saludos a Puerto Rico. Bendiciones, Pastor Rocha. Pastor Baltasar. ¿Cuándo vamos a hacer el holocausto de la paz? Atrás está, detrás de mi foto ahí hay un holocausto. ¿Cuándo vamos a hacer un holocausto de la paz? Cuando tengamos el tiempo disponible. Claro, nada más. Escúchanos, Señor, te rogamos. Ahí yo ofrezco, ¿cierto? Escúchanos, Señor, te rogamos. Entonces, estamos bien. Bendiciones. Que Dios le bendiga, Pastor Sergio. Chao, hermano Alejandro, que Dios le bendiga. Chao, chao. Chao.